¿Te gustaría convertir cualquier texto escrito a texto digitalizado y pegarlo y editarlo en Word o en cualquier otro medio digital? En este tutorial te voy a mostrar cómo hacerlo de una manera muy fácil y muy rápida. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Tecnología Fácil. En esta ocasión les voy a mostrar cómo pueden disminuir grandes cargas de trabajo al momento de transcribir textos que hayan sido escritos a mano y convertirlos de una manera muy fácil y muy rápida a cualquier medio digital como puede ser Word, y de ahí editarlo o modificarlo para cualquier otro fin. Para poder trabajar de esta manera, básicamente necesitamos tres requisitos. Uno, obviamente va a ser el texto o los textos que vamos a digitalizar. Dos, vamos a ocupar la última versión de Google Fotos en nuestro equipo celular y la última versión del navegador Chrome instalado en nuestra computadora. Y tres, obviamente en ambos tiene que estar la misma cuenta de Gmail para que se puedan sincronizar de manera efectiva. Bueno, pues vamos a poner manos a la obra. Lo primero que hacemos es abrir la cámara de nuestro celular y, enfocando lo más preciso que se pueda, vamos a tomar foto a nuestro texto. Aquí ya está. Ahora vamos a abrir la aplicación Fotos. Esperamos a que se cargue la foto que tomamos y cuando ya esté hecho la abrimos. Ahora vamos a seleccionar esta opción que se llama Google Lens, le damos un clic y esperamos a que se digitalice el texto. Incluso aquí podemos apreciar que va a tener algunos errores porque no nos está marcando la letra G ni la letra P. Pero bueno, para corregir esto pueden tomar nuevamente la foto enfocando de mejor manera el texto, o a la hora de digitalizar solamente editan y corrigen los problemas que puedan surgir a partir de la captura. Vamos con nuestro dedo a seleccionar todo el texto o el texto que quieran digitalizar, y ahora vamos a pulsar en esta opción que dice copiar en la computadora. Si tienen más de uno o dos dispositivos con la misma cuenta, aquí les va a pedir que seleccionen en cuál quieren que se copie el texto. Y ahora nos vamos a nuestra computadora, a nuestro navegador Chrome, y vamos a abrir la aplicación de documentos. Ya abierta la aplicación, vamos a seleccionar en blanco o documento nuevo, y en la hoja que tenemos de texto con el botón derecho del mouse podemos dar clic en pegar o oprimiendo las teclas Control V. Como pueden ver, aquí se pega el texto. Obviamente hubo algunos problemas. Aquí sí agregó la letra G. Aquí sería de tus. Podemos corregir desde aquí. Aunque hay que dar una pequeña edición, al final de cuentas es mucho menos trabajo el editar y corregir que el transcribir. A partir de este texto en Google Document, ustedes pueden copiarlo y pegarlo en una hoja en Word, pegarlo en un correo electrónico o pegarlo en alguna aplicación como WhatsApp y enviarlo como un texto. De esta manera, amigos, es como se realiza esta acción que nos puede servir de mucho en estos momentos en que se está trabajando desde casa o se está estudiando también desde la misma. Amigos, les deseo lo mejor y ojalá que este tutorial les sea de utilidad a alguien. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.